Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra y esperamos que estén atentos a la palabra, que sea Dios el que hable a nuestra vida, que sea Dios el que realmente venga y respalde esta palabra, porque si no, en vano sería el que nos esforcemos nosotros. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerzan los edificadores, ¿verdad? Faltan algunas personas, pues ojalá y Dios los bendiga donde quiera que estén, pero pues esto estaba escrito, está escrito en la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Él comparó una gran fiesta, un gran banquete, y dice que había invitado a mucha gente, pero uno dijo que fue a ver una hacienda que compró, el otro fue a ver sus negocios y no pudieron asistir a esta gran fiesta. Pero los que están ya aquí, pues esperemos, hermanos, que aprovechemos lo que Dios tiene para nosotros. Hoy empezamos un ciclo de prédicas acerca de la familia. Hoy vamos a dar inicio y pues tocamos este tema, hermanos, porque hoy en día si algo está siendo atacado en esta tierra, son las familias. El sistema de las familias está seriamente atacado, dañado por muchas cosas. Hoy en día pueden argumentar muchos la crisis matrimonial que están viviendo o la situación que está atravesando su matrimonio, porque muchos le echan la culpa pues a la pandemia. Hay ciertas cosas que pudieran derivarse de ahí, ¿verdad? De esta pandemia que está viviendo del coronavirus, y muchos le echan la culpa que las crisis familiares que se están viviendo pues es parte de esto, o son secuelas de esta pandemia que hoy se tiene. 5 de cada 10 matrimonios hoy están en trámites de divorcio. O sea, un 50% de las familias están cayendo en divorcio. ¿Por qué está pasando esto? Y aquí pues está esto de la pandemia, está la pandemia trajo escasez material, hay crisis material en las familias, hay falta de trabajos, muchos perdieron los trabajos por culpa de la pandemia, porque cerraron las empresas, cerraron los negocios, porque el encierro que han vivido a lo largo de un año muchos matrimonios y que no estaban acostumbrados a convivir, tristemente es una realidad que muchos matrimonios no estaban acostumbrados a convivir esposo y esposa juntamente con los hijos, o a veces si son matrimonios que todavía no hay hijos, no estaban acostumbrados a convivir juntos, a estar juntos. Y hoy en día, pues esto es motivo de separación, hoy es motivo de estar en crisis matrimonial, de estar en crisis familiar por el encierro, ¿sí? Porque ninguno de los dos quiere ceder, el querer ser el primero en todo, el querer que se respete su voz, el querer que se respeten sus derechos, y ninguno quiere ceder. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacerlo. Pero no nada más está eso atacando a las familias. En una encuesta que se hizo, 79% de personas encuestadas afirmaron haber sido infieles a su esposo o a su esposa. 79%, imagínate. O sea, otro de los grandes males, ¿por qué las familias están en crisis? Por la infidelidad de uno de los dos.
¿sí? También el alcoholismo es un grave enemigo de las familias. El depender de una droga, el alcohol o alguna droga, pues estos son situaciones que traen una crisis familiar, porque muchas veces el esposo, en lugar de llegar con el gasto, pues llega con las bolsas vacías porque se fue con los amigos, ¿verdad? Y se acabó lo que con tanto esfuerzo a lo largo de una semana había logrado, en una sola noche se lo termina. Y este es uno de los grandes enemigos también de las familias, ¿verdad? La violencia entre esposo y esposa, violencia psicológica, violencia verbal, que también esto viene a afectar la relación, ¿sí? Hoy en día muchas parejas ya no se hablan con respeto, se hablan con palabras altisonantes, con majaderías, y uno al otro, o sea, tanto hombre como mujer, ¿sí? Hacen esto. Entonces pudiéramos encontrar respuestas en algunas de estas situaciones de por qué las familias están en crisis, por qué las familias están de esta manera viviendo. Sí. Pero esperamos que a través de la palabra hoy entendamos cuál es la causa principal por la que a lo mejor tu matrimonio o el mío está en esta situación. ¿Sí? Porque podemos echarle la culpa a todas estas situaciones y a algunas más, ¿verdad? Algunas más que se están viviendo en las familias. Ahora, si lo vemos fríamente o si lo vemos a la luz de la Escritura, la causa principal de estar en esta situación es porque la mayoría de familias dejaron a un lado el manual principal del constructor de las familias, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú vas a encontrar todo el manual completo de cómo tratar a tu esposa, de cómo tratar a tus hijos, ¿sí? De cómo tratar a tus padres. Entonces ahí está la clave principal. La dejaron a un lado, a la palabra de Dios. Ahí vienen las instrucciones muy claras, cómo formar una familia, cómo amar a esa familia, cómo guardar a esa familia, cómo instruir a esa familia bajo los mandamientos de Dios, cómo alimentar a esa familia, cómo educar a esa familia. Todo eso está en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, con la ayuda de Dios esperamos que hoy se entienda esto. Vamos a Efesios 5, versículo 22 al 33. 22 al 33. Bueno, le vamos a dar lectura desde el 21. Efesios 5, 21. Amén. La palabra de Dios dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, y rogamos la asistencia, la ayuda, ¿sí?, la misericordia, la guianza de tu Espíritu Santo para poder discernirla, Señor, entenderla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Que esta palabra, amado Dios, venga a edificar la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes. Y que venga, Señor Jesús, también a poner ese espíritu de sujeción en cada una de las hermanas. Padre, da gracia y sabiduría para explicar, Señor, lo que tú quieres que entendamos de esta palabra, empezando por mi propia vida, Señor, como esposo, como padre, que realmente esté haciendo tu voluntad, Señor, que realmente pueda, amado Dios, poder decir amén a todo lo que hoy quieres hablar con tu iglesia, Señor. Empieza conmigo primero, Señor, y así podamos ser una bendición también para los demás. Padre, dale vida a tu palabra, respáldala, Señor. Solamente así puede ser bendición para todos aquellos que escuchen esta palabra también a través de la grabación, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, les hable a sus vidas y pongan manos a la obra en aquello que tú nos vengas a recalcar que estamos haciendo mal como esposos, Padre. En tus preciosas manos dejamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate, el apóstol Pablo empieza de aquí del versículo 21 a dar el tema de la familia, ¿sí? Del versículo 21 hasta el versículo 10 del capítulo 6. Sigue hablando de la familia, sigue hablando, pero primero les habla a unos, luego a otros. Primero habla a las esposas, luego a los esposos, luego a los hijos, luego a los patrones también les habla, ¿sí? Entonces no hay nadie que no pueda decir, a mí no me habló, ¿sí? Entonces, pues vemos esta situación familiar, vemos pues que tristemente muchas cosas de las que menciona la palabra de Dios, algunos tratan de esforzarse en hacerlas. Vemos que algunos tratan de hacer las cosas, pero como no hay una base sólida, como no hay fundamento en las vidas, tratan de hacerlo a su manera. Tratan de hacerlo a su manera. Hoy la gente trata de hacer las cosas, pero a su manera. Y por resultado tenemos familias disfuncionales, familias que no funcionan, que se olvidaron de los principios que Dios estableció, ¿sí? ¿Por qué Dios estableció los principios para la familia? Porque Él es el fundador de las familias, hermanos. No fue una institución humana, no fue Dios el que fundó a la familia, ¿sí?
Fue Dios el primer fundador de las familias. Pero muchos se olvidaron de esos fundamentos, muchos se olvidaron de la palabra de Dios, de los mandamientos que Dios dejó establecidos para irse detrás de sus propias ideas. O de ideas de un hombre, o de ideas de un buen psicólogo. ¿Sí? Algunos que quisieron buscar de Dios, que quisieron buscar a Dios en algunos lugares, en algunas denominaciones, ¿qué encontraron? Encontraron por respuestas religiones muertas, ¿sí? Encontraron ritos, encontraron muchas cosas que empezaron a practicar, pero que al final no dieron los resultados que esperaban, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque muchas cosas que Dios está en contra de cómo se forma una familia, muchas denominaciones las han legalizado. Hoy hasta las uniones libres ya están legalizadas en muchas denominaciones, ¿sí? Empezando por la Iglesia Católica. Y de ahí te puedes seguir por muchas iglesias que se dicen cristianas y que ya han legalizado toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios. Y hoy tiene más peso la palabra de los líderes que de Dios, ¿sí? Bueno, hoy empezamos este tema de la familia. Primero, comprendiendo de dónde surge la familia, ¿sí? ¿Por qué Dios estableció las familias? Es una idea de Dios. Cuando Dios empieza y forma al hombre, ¿sí? ¿Qué dice? Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y lo hace. Lo hace del barro, forma al hombre. Pero ¿qué pasa con este ser creado? ¿Sí? Dios le da vida y le pone todo a su disposición. Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice? Le haré ayuda idónea. ¿Qué iba a hacer? ¿O qué hizo? Hizo una mujer, ¿sí? Una mujer que tuvo que dormir al hombre para sacarle una costilla y formarla de su propia carne. De su propia carne la formó, de su propio hueso, ¿sí? Y fíjate bien, la formó de una costilla, ¿sí? No la formó de su cabeza para que la mujer mandara al hombre. No la formó de los pies para que el hombre la pisoteara, como hoy en día tristemente en muchos matrimonios se ve, ¿sí? No, dijo, la vamos a formar de su propio hueso, ¿sí? Porque no es una competencia, no va a ser una competencia entre los seres criados, sino dice, esta va a ser ayuda idónea para él. Pero esa ayuda idónea no quiere decir que va a ser tu sirvienta, no, es una igual a ti, ¿sí? Los dos se van a complementar, son un complemento, el uno sin el otro están incompletos. Por eso Dios dijo, le voy a hacer ayuda idónea, ¿sí? Y empezó a formar esto. Pero posteriormente, cuando la creación fue creciendo, se tuvo que formalizar el matrimonio, ¿sí? Pudiéramos decir, bueno, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer mediante un pacto o compromiso formal, ¿sí? Fíjate bien, el matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer mediante un pacto, ¿sí? O compromiso formal, con el objetivo de compartir sus vidas para siempre,
hasta que la muerte los separe. También es con el propósito de formar una familia. Esa es la idea principal del matrimonio y ese es el fundamento principal del matrimonio, ¿sí? Primero, que dos seres en plena facultad, ¿sí?, puedan tomar ese compromiso delante de la sociedad, delante de sus familias. ¿Con qué propósito? Para formar una familia, ¿sí? No es que nos vamos a casar para criar unos perritos o para criar unos gatos, para criar animales. Las familias se forman, los matrimonios se forman con el propósito de formar una familia, porque Dios así lo estableció. No somos nosotros los que creemos esto, ¿sí? Entonces, el propósito es formar una familia, ¿sí? Ahora, el pacto compromiso no es, pues vamos a empezar a vivir juntos, vámonos a vivir un tiempo, pues si nos acoplamos, pues ya después nos formalizamos. No es así. Es un compromiso formal, es un compromiso que cada uno tiene que hacer delante de quién, delante de las familias. Es un compromiso formal y público. ¿Por qué es público? Porque tiene que ser delante de las familias, delante de la gente, ¿sí? Y ahora también este compromiso o este matrimonio tiene que ser socialmente aceptable. O sea, no puede una persona estar viviendo con otra e irse y casarse con otra. O no puede una persona estar casado con uno e irse y casarse con otro. Por eso es socialmente aceptable este pacto, ¿sí? Y para que este pacto se cumpla, debe de haber una relación, ¿sí? Génesis 2:24, así como también Efesios 5:31, dice que por esto el hombre dejará padre y madre, ¿y qué? Se unirá a su mujer y los dos, dice, serán una sola carne, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Tiene que haber una relación sexual para que se selle el pacto, porque si no, nada más sería únicamente de papeleo, ¿sí? Si no hay este acontecimiento. Por eso Pablo decía, y dice aquí en el capítulo que leímos, en el versículo 32, dice, grande es este misterio. Y hoy en día dicen, por ejemplo, la enseñanza que tiene la Iglesia Católica dice que el matrimonio es un misterio. ¿Pero misterio para quién? Pablo está diciendo, grande es este misterio, pero de la unión de Cristo con la Iglesia, no de la unión matrimonial, no del misterio del matrimonio, no. ¿Sí? El misterio es grande, pero de la Iglesia y Cristo. Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Pero la Iglesia Católica en uno de sus misterios tiene del matrimonio, ¿verdad? Entonces, dentro del matrimonio, el hombre y la mujer tienen su lugar, tienen su rol, tienen sus actividades, ¿sí? Tienen ahí cada uno designado un rol que deben desempeñar como esposo, como esposa. Aunque son distintos los roles que se tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer mejor a una familia, hacer mejor que esa familia, esa relación vaya creciendo. ¿Cómo? Cada uno dentro de su rol.
dentro del trabajo que le toca, dentro del derecho que le toca, dentro de esa responsabilidad que tiene el hombre y la mujer, tiene que buscar siempre que esa relación sea mejor y formar la mejor familia. O alguien, aquí preguntamos, ¿alguien quiso casarse para formar la peor familia? No, yo creo que no, ¿verdad? Todos de una o de otra manera siempre dijimos, yo quiero la mejor familia para mi matrimonio. Si no lo pensaste así, no sé entonces en qué estábamos pensando, ¿verdad? Dentro del matrimonio, el hombre y la mujer tienen derechos, pero también tienen obligaciones, ¿sí? Tienen privilegios, pero también tienen responsabilidades, ¿sí? No nada más es una cosa, sino tienen las dos, privilegios y responsabilidades. Bueno, hoy en esta primer plática de la familia nos vamos a enfocar a los derechos y responsabilidades del hombre, ¿sí? Del hombre. Hoy vamos a mencionar las responsabilidades del varón, ¿sí? De esos derechos que nos corresponden como cabezas de hogar, de esos derechos que tenemos como sacerdotes, de esos derechos que tú como varón tienes delante de tu esposa y delante de tus hijos. Y ojalá seamos sensibles, ojalá no queramos decir, ay, ¿cómo no vino aquel para que escuche esto? Ojalá puedas decir, esta palabra es para mí, no para el que no vino, ¿sí? Que la podamos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con los derechos del hombre en el matrimonio. El hombre tiene derecho a la fidelidad de su esposa. O sea, que la esposa no tenga en mente a otra persona. Que la esposa no venga y le muestre aquel modelo que está saliendo en los comerciales, aquel modelo que viene en el periódico, aquel modelo sin camisa que viene ahí en la revista, si es que leen alguna revista, ¿verdad? Claro. O si es que ven algún comercial, o si es que ven internet, ¿verdad? Entonces, que el hombre, que la mujer no tenga en eso en mente a otra persona. El hombre tiene derecho a dirigir dentro de su matrimonio, hogar o familia, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, que tenga derecho, él tiene derecho de tomar la última decisión, ¿sí? Ok, cuando hay conflicto de intereses, cuando fíjate que vamos a hacer esto, vamos a construir aquí, o fíjate que yo quiero, vamos a hacer la casa de esta manera. Y los hijos piensan de una cosa y la esposa piensa de otro, o que sabes qué, yo quiero ir a Acapulco, no, pues yo quiero ir a Veracruz, y empiezan los problemas. Y esto pareciera insignificante, hermano, pero estas pequeñeces traen grandes problemas en las familias, ¿sí? Bueno, ahí es donde el hombre tiene la oportunidad de elegir, de decir la última palabra. No es decir, sí, yo hago lo que ella dice. No, es tomar la responsabilidad y decir, bueno, yo creo, ya los escuché, pero yo creo que la mejor decisión es esta. Y la tiene que tomar el varón, ¿sí? En cualquier conflicto de intereses, es quien toma decisión final y es responsable de lo que se haga ahí dentro de su familia, dentro de su hogar. Él es el responsable, ¿sí? 3, derecho al cariño y compañía en forma exclusiva de su esposa como persona, ¿sí? A ver,
¿Qué pudiera derivarse de esto? Derecho al cariño y compañía en forma exclusiva de su esposa, como persona. Esto es por encima de la familia, hermanos. ¿Sí? Y de la familia te estoy hablando de los hijos y te estoy hablando de los familiares cercanos, papás, hermanos, porque tristemente, a veces se pone por encima a los papás o a los hijos o a los hermanos. Si mencionas a los hijos, es que mi hijo esto, primero conociste esposo, ¿sí? Primero conociste esposa. Ok, la familia nunca deja de ser familia, ¿sí? Tu familia nunca va a dejar de ser esa familia que tú tienes, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, ¿sí? ¿Cuándo tú has escuchado que digan, ya viste? Ahí va la ex de fulano de tal. ¿Cuándo has escuchado? Ahí va el ex papá de fulano de tal, o la ex mamá de fulana de tal. ¿Lo has escuchado? No. ¿Por qué? Porque siempre sigue siendo su mamá o su papá. Pero si vas a escuchar, ahí va el ex esposo de fulana, el ex esposo de sutano. Eso sí lo vas a escuchar. Entonces el varón tiene ese derecho de tener prioridad sobre amigos y familiares de la esposa, ¿sí? Y a lo mejor pueden decir, bueno, es que nos están cargando mucho. No, hermanos, para ustedes mujeres es dentro de 8 días, hoy nada más es el comienzo, ¿sí? 4, el varón tiene derecho a tener relaciones sexuales con su esposa sin manipulación. Y esto se tiene que hablar, hermanos, se tiene que tocar, porque a veces se dice, sí, pero si me llevas a cenar mañana. Sí, pero si me llevas de vacaciones a tal lado. Sí, pero si me compras ese vestido que vimos el otro día, esos zapatos que vimos, ese celular, esa computadora. Entonces sí. No, el varón tiene derecho a tener relaciones con su mujer sin manipulación. Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Todo. Síguele, así como vas. Pero llegamos a las obligaciones y responsabilidades también del hombre. No nada más tiene derechos, tiene también responsabilidades, hermanos. ¿Sí? Y vemos que en primer lugar, dice la palabra de Dios, los textos que leímos, dice Efesios 5:25, que el maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí empezamos con los problemas para nosotros. Porque a veces no alcanzamos a entender o no queremos entender este tipo de textos. ¿Sí? No queremos entender este tipo de amor, ¿sí? Amar a vuestras mujeres, maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Y cómo deja el estándar Pablo? Muy alto, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque lo compara que tu amor no tiene que ser menos que el que Cristo tuvo por su iglesia. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque este amor, si lo entendiéramos, sacrificial, no hay nada que podamos decir, no entendemos. Amar sacrificialmente a su esposa, ¿sí? Y dentro de este amor, o dentro de estas obligaciones y responsabilidades, vas a encontrar que tú varón, tienes que proveer económicamente para las necesidades de tu hogar y de tu familia.
Y aquí es donde ya empiezan los problemas. Aquí es donde empiezan las luchas. ¿Sí? Ah, no, pero es que si trabajamos los dos, tenemos que aportar los dos. Ese es un acuerdo que deben de tener ustedes, ¿sí? Que debería de haber en cada familia. Si los dos generan de una o de otra manera, debería de haber una caja en común para poder ir depositando todo lo que vayan generando para que eso vaya creciendo, para que esa familia tenga mejores prestaciones, mejores comodidades, pero todo de común acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Proveer económicamente para las necesidades de su hogar y de su familia. Proteger a su esposa de cualquier peligro que la aceche. ¿Qué es esto? Es proveer pues una casa o un cuarto por lo menos, pero que tenga una puerta tan siquiera, ¿verdad? Tú joven o tú varón que a lo mejor no has entendido esto, ¿sí? ¿De qué manera? Hoy en día, ¿de qué manera vas a proteger a tu esposa? Por ejemplo, hoy que se tiene uno que desplazar. Si no tiene los medios para poder decir, ¿de qué manera ayudo a mi esposa? Pues a lo mejor aunque sea, te llevo aunque sea en un carrito, aunque sea un carrito viejo o algo, pero con tal de que no pasemos por el transporte. ¿Sí? Y no porque sea una vergüenza viajar en transporte, sino porque hoy en día tenemos que cuidar a nuestra familia, ¿de qué? De los contagios de la pandemia, ¿verdad? Hoy en día tienes que buscar lo mejor, ¿sí? Para que puedas tener libre de peligro a tu familia. En este caso estamos hablando de la esposa. Mira, por ejemplo, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías 4. Nehemías 4. Nehemías 4, versículo 14. Dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué estaba pasando? Que los enemigos querían meter temor, querían que dejaran de trabajar para Dios, querían que dejaran de levantar el templo de Dios y les querían meter miedo. Y Nehemías dice: bueno, vamos a pelear. ¿Por quiénes? Por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestras casas. Y si tú como varón no tienes esta idea de luchar, de pelear por tu familia, por tu esposa, ¿por quién vas a luchar? ¿Tú crees que vas a luchar por la iglesia? ¿Tú crees que vas a luchar por los hermanos? Si a tu prójimo más cercano no le das la importancia que requiere. Bueno, el varón también tiene la obligación de dirigir su hogar con amor y respeto. No es utilizando yo grito más, no es utilizando malas palabras, majaderías, palabras altisonantes, no, es dirigir con amor y respeto. ¿Quieres que te respeten? Respeta a tu esposa, ¿verdad? Y aquí van algunos consejos para ser un buen esposo.
Y todo esto es de acuerdo a la palabra, ¿sí? De acuerdo a la palabra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Consejos para ser un buen esposo. Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A quién le está hablando Pedro? A los esposos, ¿sí? Y fíjate, empieza con un consejo muy sabio. Fíjate, dice: vosotros maridos, igualmente vivir con ellas. Primer consejo: vive con tu esposa. Pues si vivo en la misma casa. Bueno, una cosa es que habites y otra es que vivas con ella, ¿sí? No seas un desconocido, no seas ese desconocido que sale por las mañanas a trabajar y llega por las noches ya bien cansado a descansar a su casa, ¿sí? Y los fines de semana o corren con los amigos, ¿sí? O se van a la iglesia. Y la esposa, y el tiempo de la esposa, ¿dónde quedó? Por eso Pablo les dice: vivid con ella, vive con ella. No nada más habites esa casa. Pues sí, pero es que tengo que trabajar, pero es que tengo que traer. ¿Y no está diciendo que yo tengo que ser proveedor? Sí, hermano. Pero Dios no te está pidiendo algo que no puedas hacer. Vivir con ella no es habitar la casa, es pasar tiempo con ella, es platicar con ella, es ver qué es lo que necesita, ¿sí? Porque fíjate, el segundo consejo que da Pedro dice: vivid con ella sabiamente. Sabiamente. O sea, sé sabio con ella. Hazla sentir que es muy importante para ti. Hazla sentir que es algo valioso para ti esa mujer. Demuéstraselo. Sí, cuando seas novio, a ver, ¿qué te compro? ¿Qué te llevo? Sí, lo que tú quieras, vente, vamos acá, vamos allá. ¿Sí? Y después, sé sabio con ella, dice, hazla sentir esa importancia que tiene en su vida, en tu vida. Haz sentir que es parte de ti. No que sea un instrumento para uso personal, sino que realmente ella se sienta amada, ¿sí? Que ella se sienta importante ahí en ese hogar. Porque ¿de qué sirve tener una casa grandísima ahí y no tener ese amor, ese cariño, esa comprensión del marido? ¿Sí? Y Pedro se sigue diciendo, dice, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, o sea, honra a tu esposa, hónrala, dale el lugar que le corresponde, es una parte de ti mismo y de tu familia, hónrala. Pero ¿qué hacemos luego? Uy, no, es que esta comida no te salió como la de mi mamá, no te salió como
la de otra persona, ¿sí? Honra a tu esposa, no hables mal detrás de ella. ¿Sí? Sigue hablando Pedro, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Trátala como a vaso más frágil, ¿sí? Pero no que somos iguales, iguales delante de Dios, iguales en honor, iguales en precio. Pero cada uno, como les he venido diciendo, tiene su actividad propia en el matrimonio. Cada uno tiene sus capacidades y juntando esas dos se complementa. Pero es que a veces, y más los que tristemente no tenemos a lo mejor preparación académica, a veces digo, no, pues es que nunca me enseñaron eso, ¿sí? Nunca me enseñaron a ser amable, nunca me enseñaron a pedir las cosas, nunca me enseñaron a decir gracias, ¿sí? Bueno, antes cuando no tenías conocimiento de Dios, hoy que tienes conocimiento de Dios, hoy que tú escuchas la palabra, no seas áspero con ella. Y la aspereza es hablar fuerte, es hablar palabras que no son agradables. Eso es pecado delante de Dios. Sí. Y no tienes la misma capacidad que la mujer, ni la mujer tiene la misma capacidad. Sí. En algunas cosas, la mujer supera por mucho al varón, por mucho. Toma decisiones más prácticas, ¿sí? Es más fuerte en el dolor físico, ¿sí? que el varón, pero es más sentimental. O sea, está más propensa a que se le lastime con una mala palabra, con una palabra áspera. ¿Sí? Dice Colosenses 3, a ver, busquemos Colosenses 3 sin perder Primera de Pedro. Colosenses 3, versículo 19, si alguien lo encuentra, dele lectura por favor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hace como 25 años, yo recuerdo que tuve una plática con un pastor, con un evangelista, y en esa primer plática me preguntaba, ¿y cómo te llevas con tu esposa? Pues creo que bien, hermano. Pues hacemos esto, lo otro, aquello. ¿Y cómo le hablas? Bueno, hermano, es que en esa área, mi padre nunca me dio estudios, mi padre pues fue hijo de revolucionario, mi padre me crió en una pulquería, entonces pues era yo muy mal hablado, y hablábamos pues fuerte. No, pero ¿cómo le hablas? Pues fuerte. Dice, en la Biblia no viene fuerte, en la Biblia viene áspero. ¿Hablas con aspereza? Digo, pues a veces se ofende sin querer. Luego decimos eso, Luego somos bien astutos para aplicar las cosas y para acomodar las cosas a nuestra manera. Dice, no te engañes, tú estás en pecado porque hablas ásperamente a tu esposa.
¿Y dónde viene eso? Y yo ya había leído la Biblia, hermanos. Yo ya había leído. Y me saca Colosenses 3:19. Dice, mira aquí. Sí, cierto, hermano. Sí, es verdad. Pero a veces nosotros queremos acomodarnos las cosas o minimizar las cosas. No, es que nosotros los Márquez así hablamos. ¿Sí? No. Un cristiano debe de entender todo lo que Dios dice a través de su palabra para hacer cada día más y mejor la relación entre esposa y esposo, ¿verdad? Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro dice, Pedro sigue dando consejos, dice, y la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿sí? Trátala como una igual, ¿sí? Porque es coheredera. ¿Qué es esto? O sea, delante de Dios es un alma que estará en el cielo, igual que tú si perseveran. Es un alma. O sea, delante de Dios tú no vales más que ella, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Por ella y murió por ti también. Y pagó el mismo precio, es el mismo valor. Es el mismo valor que tú tienes, ella lo tiene, ¿sí? Entonces, dice, trátala como una igual. Delante de Dios es esa alma que Cristo compró. Bueno, tú tienes que darle el mismo peso, el mismo valor, ¿sí? 6, ¿sí? Ámala como Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta el punto de dar su vida por ella, ¿sí? Dio su vida por ella. ¿Por qué lo hizo? Había un propósito en todo esto. O sea, cuando Jesús da la vida por la iglesia, había un propósito. No era sufrir por sufrir. No. Entendamos este propósito, ¿sí? Y ojalá y tú y yo podamos entenderlo bien, porque la palabra dice en Efesios 5:25, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? ¿Para qué se entregó por la iglesia? ¿Para qué amó tanto Cristo Jesús a la iglesia? Bueno, versículo 26 dice, para santificarla, ¿sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito mostró todo ese amor Jesús por la iglesia? Para santificarla, o sea, para apartarla, ¿sí? Apartarla. ¿Con qué propósito? Guardarla de este mundo, guardarla de la maldad del pecado. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra de Dios. Sí, dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿cómo limpia Cristo Jesús a la iglesia? Con la Biblia, con la palabra, con sus mandamientos, con sus enseñanzas, ¿sí? ¿De qué la iba a limpiar? De todo lo que el mundo había puesto en cada uno de nosotros, de todo lo que el mundo había puesto en ti, varón, ¿sí? Esos malos hábitos, esas malas costumbres, esos falsos ritos religiosos en los cuales confiabas. Y Jesús, con su gran amor, vino y te mostró lo que no es agradable
¿Cómo? A través de la palabra. O sea, quería tener a esa esposa pura, limpia. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo mismo con tu esposa. Dice el 25, dice, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Con qué propósito hizo todo esto? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. 27. ¿Con qué propósito hizo eso? Presentársela a sí mismo. Asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El estándar es muy alto, hermano. Tienes que presentar esa esposa, ¿sí?, libre de contaminación. Así como Cristo está dando el ejemplo, ¿sí? No es para presentársela a otro. O sea, no es adornarla, no es presentársela a otro, es a sí mismo. O sea, una esposa gloriosa, que no tenga ninguna impureza, nada que la avergüence. Es lo que pide Cristo de ti y de mí. Es lo que quiere el Señor Jesús que hagamos con nuestras esposas. ¿Sí? Y luego fíjate, sigue el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuánto te amas? ¿Te quieres? ¿O eres de los que, no, pues ya total, ya si me muero, pues ya que me muera, ¿no? ¿No te amas? Dice que tienes que amar a tu esposa como tú te amas. ¿Te quieres? ¿Te cuidas? Ese es el estándar que Cristo quiere para los varones, para los esposos, ¿sí? ¿No te quieres? Fíjate, yo creo que la mayoría, sí nos queremos. De hecho, el hombre el ser humano tiende a ser egoísta, a amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque siempre está buscando lo mejor para él, aunque no lo busque para su familia, pero para él sí lo busca. Por muy difícil que sea la situación, siempre tendemos a sacar ese yo para nosotros, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquellos que se suicidan, ¿por qué lo hacen? ¿Pensando en otros o pensando en que van a estar mejor muertos? ¿Sí? Y muchos, por ejemplo, dicen, pues muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? O sea, yo sé que si me muero, se van a acabar estos problemas que tengo aquí, ¿no? ¿En quién está pensando? En sí mismo. ¿En que va a mejorar su situación? No. Es que ya no aguanto los dolores del cáncer, de esto y lo otro, ya prefiero morirme, porque ya quiere dejar de sufrir. Está pensando en él. No está pensando en el dolor de la familia, está pensando en él. Bueno, dice la palabra, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Sí. Amarla como te amas tú. Sí, así como tú te quieres. ¿Quieres estar mejor? ¿Tú quieres ser feliz en tu matrimonio? ¿Quieres llevar las cosas mucho mejor? Haz feliz a tu esposa. Hazla feliz. Y verás cómo van a cambiar las cosas. ¿Sí?
versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. O sea, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, o sea, la alimenta, le da lo que necesita. Sí, le acerca todo lo que quiere. Bueno, Cristo, cuando ve que necesitas algo, Cristo te lo acerca, te lo da. Cuando Cristo ve que a lo mejor necesitas un mejor trabajo, pues te va a sacar de donde estás trabajando, ¿sí? Cuando Cristo ve que a lo mejor quieres una mejor casa, te va a dar una mejor. Bueno, dice, tú como varón tienes que sustentar a tu esposa, tienes que acercarle todo lo que necesita. Y esto de ser esposos, hermana, tiene una gran responsabilidad. O sea, porque las cosas que para ti son insignificantes, a lo mejor para ella son tan importantes como que a lo mejor a ella se le descompuso su licuadora en la semana y ahora con qué va a moler, ¿sí? O se le descompuso su plancha y ahora con qué va a planchar. Y para ti son cosas insignificantes. Tú nada más llegas y dices, quiero esta ropa, pero no sabes si hay o no hay. ¿Y sabes qué pasó con eso que se le descompuso? Que a lo mejor nomás es un fusible, que a lo mejor nomás es la clavija, que a lo mejor es algo tan sencillo, pero que a ellas no se les da. Pero nosotros que podemos hacerlo, a veces no nos atrevemos ni a cambiar un apagador, un foco. Y ya no te hablo del gas, ya no te hablo del boiler, ¿sí? Que son cosas a lo mejor tan pequeñas, tan insignificantes, pero para ellas son muy importantes, hermano. Y el Señor cuida todas las áreas de nosotros como iglesia. Bueno, dice, así tú tienes que cuidar todas las áreas de la vida de tu esposa, todas las necesidades. Sí, empezando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Para nosotros a veces no lo entendemos, pero qué importante es, hermano. Deberás atender cuando te dicen, ¿sabes qué? El foco ya no prendió. Ah, bueno, luego lo arreglo. ¿Sí? Y ahí están. ¿Sabes qué? Ya se terminó el gas, hay que cambiarlo. Pues hazlo tú. ¿Sí? Y hay hermanas que ya lo hacen, hermano. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque no hay quien lo haga. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, susténtala. ¿Cómo? Estando al pendiente de sus necesidades, ¿sí? En todas las áreas, físicas y espirituales, afectivas. Cuídala. Es un alma delante de Dios igual que tú. Es un alma que Dios puso en tus manos y que un día vas a dar cuenta de ella, ¿sí? Entonces, Dios a través de este servicio, hermanos, te da la oportunidad de ejercer un ministerio. ¿Para quién? Para Él, para el Señor. Sí, hermano, el primer ministerio al cual tú fuiste llamado, ¿sí? Es ser sacerdote en tu casa. No es que voy a ir a predicar allá, voy a ir a predicar acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mira, hermano, si no has empezado por tu hogar, en vano sirve que te pongas a andar de aquí para allá. En vano sirve que andes de aquí para allá sirviendo en la iglesia si no sirves en tu casa. Para ejercer un ministerio tenemos que empezar por los hogares. Somos sacerdotes de nuestra casa. Es el primer ministerio que el hombre tiene delante de Dios. ¿Sí? No es andar de aquí para allá, ¿sí? Sirviendo a otros. ¿Y tu esposa? ¿Y tu familia?
Acuérdense del ejemplo que les he dado de la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Primero es Dios, después esa agua se derrama al primer depósito. ¿Y ahí quién está? Tú como varón. O sea, si el Espíritu de Dios se derrama sobre ti, esa agua va a seguir corriendo al segundo depósito de la fuente. ¿Y quién es ese segundo depósito? Tu esposa, tus hijos. Y si ese segundo depósito está cubierto, el agua del Espíritu Santo va a seguir fluyendo hacia el tercer depósito. ¿Quién es ese tercer depósito? La iglesia. Ahora sí quiero servir, ahora sí quiero ver en qué soy útil. Y después, si ya están cubiertas esas tres, si están llenos esos tres depósitos, el agua se sigue derramando, hermanos. ¿Para quiénes? Para los de afuera. Pero las prioridades están bien marcadas en este ejemplo, hermanos. Bueno, Dios dejó un ministerio para que tú lo ejerzas en tu hogar, empezando por ahí. Si no has empezado por ahí, en vano va a ser que andes haciendo aquí y allá muchas cosas, ¿verdad? Ahora te voy a dar unos consejos prácticos que cualquier psicólogo, cualquier terapeuta familiar te puede dar. Algunos son muy parecidos a lo que dice la palabra, pero para que veas que también muchos se basan en la palabra para aconsejar. Aunque no son cristianos, muchos terapeutas, muchos psicólogos toman a la Biblia como base para aconsejar, ¿verdad? Consejos prácticos de un doctor, de un terapeuta, de un consejero familiar, ¿verdad? Primero, ama a tu esposa como a ti mismo, ¿verdad? Ahí podemos, pues ya lo explicamos más o menos a grandes rasgos. 2, dile cuánto la amas. 3, jamás la dejes en ridículo, porque cómo se nos da esto, hermano. ¿Cómo se nos da dejar en ridículo a nuestra pareja? Y no sabemos que en lugar de que se avergüenza ella, es vergüenza para nosotros mismos, porque no hemos sabido ser ese varón responsable, que sepa instruir, que sepa capacitar, que sepa guiar a nuestra esposa, ¿verdad? Pero ahí estamos dejándola en ridículo delante de los demás. 4, cuando surge el problema, no busques culpables, busca soluciones. ¿Sí? Busca solución a ese problema que surgió en la familia. 5, ¿cuánto tiempo de calidad pasas con tu esposa? ¿Cuánto tiempo de calidad pasas con tu esposa? ¿Sí? Porque a veces tristemente le hacemos como la película, ¿no? Aquella de Pedro Infante que decía, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y córrele. ¿Sí? Nada más entras y sales. Miren, hasta Paco le dio risa. ¿Verdad? Pasa tiempo de calidad con tu esposa. No le grites nunca. Nunca es nunca, hermano. ¿Sí? 7, no la compares con otra persona. 8, no descuides tu intimidad con ella. 9, no tengas secretos con ella. 10, sea agradecido con ella, aún con las cosas más pequeñas, aún con aquello que te prepare de merendar, de comer, de cenar. Sea agradecido con ella, por favor y gracias. ¿Sí? 11, disfruta su compañía, no seas aburrido. Hoy tristemente esto de disfrutar ya lo vemos como muy lejano, porque en lugar de que estés platicando con ella, estás con el celular en la mano.
Estás ahí chateando con otra persona y no estás platicando con la que tienes enfrente, ¿sí? 11, 12. No pongas a tu familia por encima de ella. Esto ya lo habíamos tratado. No pongas a tu familia por encima de ella, pero también los psicólogos te lo dicen. No uses el dinero para manipularla. No uses el silencio para castigarla. Te enojas y ya no le hablaste. Te enojas y ya no hablas. ¿Verdad? No uses el silencio para castigarla. No critiques su cuerpo. ¿Verdad? Y cómo a veces estas pequeñas cosas, cómo se nos dan, hermanos. Cómo se nos pasan. Cómo hacemos todo menos lo que nos corresponde. Fíjate, y esto sobre todo es para cristianos o aquellos que se dicen cristianos. Hay un ejemplo. Hay un varón X, ¿sí?, que está pasando por una crisis matrimonial, por una crisis pues muy severa, pero que este hombre pues ya no le habla a su esposa, pero va el domingo bien puntual al servicio, llega bien puntual a la iglesia, aunque a veces se pasó a pelear con su esposa, a veces cada quien por su lado, llega por su lado, pero bien puntual llega a al culto, ¿sí? Y al final se le acerca al pastor, se le acerca cristiano, se le acerca al pastor. Quiero platicar contigo, hermano. Sí, cómo no, pues a ver ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No, hermano, pues es que ya la situación en mi matrimonio, en mi familia, ya es insoportable, ya no puedo seguir con esto, ya no puedo seguir adelante. Y el pastor le dice, vamos a Efesios 5:25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ve y ama a tu esposa. Y este varón, no, es que ya no hay cosas buenas en esta relación, es que ya no se puede hacer eso, hermano, ¿sí? Ya no hay buenas cosas ahí, ya no. Yo creo que no me estás entendiendo. Y le dice el pastor, mira, cuando tú te casaste, tú escuchaste que te dijeron, en las buenas y en las malas vas a estar con ella. ¿Cierto o falso? No, pues sí. Bueno, hoy estás en las malas. Ve y ama a tu esposa. Pero es que, hermano, esta es una relación muy tóxica. Ya está enferma, hermano, ya no veo cómo mejorar esta situación. Bueno, cuando tú firmaste el pacto, el compromiso que hiciste, también escuchaste en la enfermedad y en la sanidad. Bueno, hoy estás viviendo la enfermedad, ve y ama a tu esposa. Pero ya sabes, el varón, no, hermano, no, esto ya no es posible, hermano.
esta relación, pues me va a matar, hermano, me va a matar de un coraje, me va a matar de una crisis, o se va a morir ella, ¿sí? No, hermano, acuérdate una cosa, cuando te casaste, tú dijiste que hasta que la muerte los separe. Bueno, ella todavía vive, hermano, ve y ama a tu esposa. Dice, no, hermano, yo creo que Dios no quiere que yo siga sufriendo con esta relación. Dios, yo no creo que quiera que yo siga sufriendo con esta mujer. No me puede tener así sufriendo con ella. Le dice el pastor, a ver, hermano, Dios, Jesús, vino a este mundo, ¿sí? Y vino a pagar pecados que no cometió. Y Dios le cobró todos esos pecados y lo llevó a una cruz y murió en la cruz. Y hasta la última de las gotas de su sangre fue derramada. Y ahora tú me dices que no puedes sufrir. Y ahora tú me dices que no puedes aguantar esta situación. Le dice, ve y ama a tu esposa. Pero es que, hermano, yo creo que ya somos muy indiferentes. Yo creo que ya ni familia somos. Bueno, Dios dice, ve y ama a tu prójimo, ve y ama a tu esposa, dice. Híjole, hermano, yo creo que ya ni eso somos, dice. Ya somos enemigos, porque ya ni prójimo más cercano somos, ya somos enemigos. Bueno, Dios dice, ve y ama a tu enemigo, ve y ámala, ama a tu esposa, dice. Sí. Y muchas veces la persona quiere escuchar algo que llene su oído, no quiere escuchar realmente el consejo que viene de parte de Dios, ¿sí? Cualquier semejanza, hermano, es pura coincidencia, ¿eh? No crean que fue una vivencia personal o algo, ¿sí? Cualquier cosa. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 7, ¿sí? Primera de Corintios 7, le vamos a dar lectura del 10 al 16. Dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. A ver, una vez más, porque luego como que no se entiende. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo, oigan bien, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios,
Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Verdad? Lo importante es que tomemos lo que Dios quiere que sepamos, ¿sí? El primer texto dice, no les mando yo, dice Pablo. No mando esto yo, sino el Señor. El Señor es el que está mandando esto, dice, ¿sí? Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, ¿sí? Entonces, grande responsabilidad tenemos delante de Dios como varones, como responsables, como jefes de familia, como sacerdotes de tu hogar, ¿sí? Bueno, pues ojalá y tú pongas en práctica algo que hayas entendido, algo que estés haciendo mal, que vayamos y lo pongamos en práctica. Ahora entiendes por qué a lo mejor tu matrimonio no es lo que tú esperabas. Ahora entiendes por qué a lo mejor a veces tu matrimonio está tan alto y a veces tan bajo. A veces estás tan unido a tu esposa y a veces estás tan lejano a ella, ¿sí? Bueno, Dios quiere que esos matrimonios vuelvan a las sendas antiguas, ¿sí? Por eso hoy Dios te trajo, por eso hoy estás escuchando, ¿sí? Si te has dado cuenta de que algo estás haciendo mal, de acuerdo a la palabra, no tardes en ponerla por obra, ¿sí? No hay excusa para decir, es que yo no lo sabía, ¿sí? Dios dice, Hechos 17:31 dice, pasando Dios por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Acerca del matrimonio, acerca de mi responsabilidad como esposo. No lo sabía, ¿sí? Bueno, de aquí a 8 días van a ser la responsabilidad de las esposas, pero hoy ha quitado la ignorancia de muchos de nosotros para que sea ese matrimonio más sólido. Si te has dado cuenta de algo que estás haciendo mal, bueno, pues pide consejo, acércate con algún hermano, acércate con alguien que le tengas confianza, ¿sí? Vea la palabra de Dios, ¿sí? Y escudriñala, analízala, pídele a Dios, profundiza en mí, Señor. Profundiza, sella tu palabra, que no regrese vacía. Vamos a meditar unos momentos, hermanos, y que Dios sea el que siga ministrándote. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor, porque eres bueno, Señor, y mandas a tiempo, Señor, el remedio para nuestros matrimonios. Padre, que todos aquellos varones que hoy entendimos algo que estamos haciendo o que hemos dejado de hacer en nuestros hogares, ven y profundízalo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y pongamos por obra tu palabra, Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a que esta palabra dé fruto en medio de nosotros, Padre. Que esta palabra, amado Dios, venga a edificar nuestras vidas. Venga a quitar toda esa
esas cosas que están estorbando a nuestras familias, a nuestras esposas, todas esas impurezas que están en nuestro matrimonio, Señor, vengan a ser quitadas, Padre, a través de tu enseñanza. Ayúdanos, Dios, a amar a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia, Señor. Ese amor sacrificial, Señor. Ese amor que no se guardó nada para Él, sino que lo dio todo para que esa iglesia fuera santificada, fuera apartada. Para que un día tú te la presentes a ti mismo, Señor. Y un día podamos presentarte a nuestras esposas y decir, Señor, aquí está lo que tú pusiste en mis manos, Señor. Una mujer que no tenga mancha ni arruga, que fuera santa, sin mancha. Señor, que así como nos queremos a nosotros mismos, Señor, queramos a nuestra esposa, como mujer, como ama de casa, como madre de nuestros hijos. Padre, ayúdanos a hacer nuestra parte para sustentarla, para cuidarla, como tú lo haces con nosotros, Señor. Porque sabemos que somos miembros de ese cuerpo que tú compraste con tu sacrificio, Padre. Y nuestra esposa es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, Señor. Y tú dejaste establecido, Señor, que ella iba a dejar a su padre y a su madre, y nosotros también, para que fuéramos una sola carne, Señor. Gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Termina tu obra en medio de nosotros, Dios. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor.
Padre, porque hoy conocemos que tu palabra llega a tiempo, Señor. Llega en el momento que la necesitamos, amado Dios. Padre, si hay algo, Señor, que esté impidiendo esa bendición, Señor, para que nuestros hogares sean esos ejemplos, Padre, que la demás gente pueda querer tener. Ayúdanos como sacerdotes de nuestra casa, Señor, a hacer lo que nos corresponde, Dios. Y pudiera haber cosas que estemos haciendo mal, Señor. Pudiera haber asperezas que estén ahí. Pudiera ser esa gritería, Señor, que a veces se nos da. Perdónanos, Dios. Hoy nos arrepentimos, Señor, de aquello que no es agradable a ti, Padre. Sigue tratando con cada uno, amado Dios. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Que así sea, Padre. Que venga ese arrepentimiento sincero para contigo, amado Dios. Y si es necesario, restituir con nuestras esposas, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno, Dios. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Añade lo que tengas que añadir a este mensaje, Señor, y seas tú exaltado, Padre. Ahora te rogamos, Señor, la dirección tuya, Señor, la bendición de tu Espíritu, Señor, para cada hermano, para cada hermana, para cada familia aquí presente, Señor, y que a lo largo de esta semana, Dios, podamos glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Muchas gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.